Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal Ruth Me Vlogs. En el día de hoy, como habrán visto en el título, les traigo la historia del payaso Pogo, que para los que no sepan, Stephen King se basó en esta historia, o sea, se inspiró en esta historia para escribir su libro, la novela It. Esta es la historia de John Wayne Gacy, una persona que para los ojos de toda una comunidad era adorable y respetado, pero lo que nadie sabía eran las oscuras intenciones que habitaban en la mente de John. A diario creemos que casos como estos solamente ocurren en lugares aislados, lejanos a nuestro tiempo, que gente como John solamente es una minoría, pero la realidad es mucho más escalofriante. Gente como John abunda en el mundo y viven entre nosotros con total naturalidad. Puede ser un vecino, tu amigo, un compañero de trabajo, un familiar tuyo, puede ser cualquier persona. Un político, una persona amada y respetada por la sociedad, en fin, cualquier persona puede esconder la naturaleza de John. Nunca podemos saber si alguien con ese tipo de intenciones está cerca nuestro, pero gracias a los avances de la psicología y de distintas disciplinas, podemos hablar de patrones de crianza y patrones de conducta que nos pueden ayudar a identificar qué cosas no hay que hacer para que personas como John lleguen a la adultez con tantas perversiones. Si bien no hay una fórmula matemática o una fórmula única, porque la mente humana es muy compleja, en la mayoría de asesinos seriales o asesinos que tienen ciertas perversiones de índole sexual, se dan determinados patrones de conducta y de crianza que suelen ser muy repetitivos. Abusos, violencia, abandono, abusos de todo tipo. Esto no quiere decir que una persona que viva esas experiencias necesariamente vaya a ser alguien como John o vaya a convertirse en un asesino serial, pero parecería que hay como cierta inclinación a tener algún tipo de trastorno mental o de llegar a tomar decisiones muy malas en la vida que puedan perjudicar a los demás. Aunque John realmente lo llevó a otro extremo, y esa es la historia que les voy a contar hoy. Antes de empezar, si sos de las personas que tienen fobia a los payasos, te digo que este video puede darte muchas pesadillas, así que están advertidos. Ahora sí, no me demoro más y comencemos con el caso de hoy. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, y tuvo una infancia de lo más traumática. Su padre era un alcohólico y un maltratador que abusaba físicamente y verbalmente de toda su familia, pero con John tenía una fijación bastante especial. Siempre lo maltrataba mucho más que al resto de sus hermanos y siempre que lo golpeaba le decía marica y mariposón. Se cree que este tipo de violencia que el padre ejercía contra John fue lo que marcó el comienzo de sus inseguridades de índole sexual, y esto fue acrecentándose con el paso de los años. Otro episodio que marcó para siempre a John y que marcó muchísimo su personalidad fue que un amigo de sus padres a los 9 años de edad abusó sexualmente de él. Esto John nunca se lo contó a sus padres porque tenía mucho miedo, además de mucha vergüenza, porque sentía que su padre lo iba a culpar a él, que lo iba a hacer responsable de lo que le había ocurrido. Así que optó por callarse. John tampoco le contó a sus padres que en el colegio sufría muchísimo bullying. Prácticamente era el saco de boxeo de todos sus compañeros. Así que podríamos resumir que la vida de John era bastante horrible. Estaba completamente solo y no tenía ningún tipo de contención ni psicológica ni afectiva, lo que hizo que desarrollara una personalidad bastante introvertida durante los años de su vida, por lo menos hasta que llegó a los 18 años aproximadamente. Otra cosa que marcaba la vida de John era que no gozaba de buena salud. Durante su vida sufría importantes mareos que le provocaban desmayos ocasionales, pérdida de conciencia, lo que también dificultaba muchísimo que él pudiera concentrarse en algo. Y se cree que tal vez él tenía estos inconvenientes por dos factores. Uno, que para mí es un factor de lo más obvio,
que la cantidad de golpes que le propinó su padre a lo largo de su vida le generó problemas en su cerebro y en su cráneo, básicamente. Y otra teoría es que cuando él era muy chiquito se cayó de un columpio, lo que le provocó un fuerte golpe. Sea cual sea el factor que haya incidido en que John tenga estos problemas, se le desarrolló un coágulo en el cerebro que le provocaba constantemente estos mareos, esta dificultad para concentrarse y básicamente condicionaba su vida entera. Viéndose imposibilitado de terminar sus estudios, John encontró en la política una vía de escape y decidió afiliarse al Partido Demócrata. Pero su padre se opuso a esto, ya que no podía tolerar la simple idea de que su hijo esté en el bando contrario, ya que el padre de John era un republicano muy conservador. Increíblemente, John se opuso a su padre y decidió abandonar su casa y desvincularse de su familia. Al menos lo haría temporalmente. A sus 18 años aterrizó en Las Vegas y consiguió trabajo rápidamente. El problema, en mi opinión, es que de todos los trabajos posibles que podría haber elegido John, creo que eligió el menos indicado para la vida que él había tenido. Y realmente creo que la elección que tuvo en ese momento, no sé si fue adrede o si fue una simple coincidencia del destino, pero influyó muchísimo en todo lo que haría John en el futuro, ya que despertó una perversión en él que desconocía por completo. John consiguió trabajo como asistente mortuorio en una funeraria. Se pasaba todos los días rodeado de cadáveres, a los cuales embalsamaba y preparaba para los funerales. Y esto hizo que en John se despertara una fuerte fascinación por la muerte, a tal punto que cuando su jefe no estaba, John se colaba dentro de los ataúdes de los hombres más jóvenes y los acariciaba. John solamente paraba de hacer esto cuando le venía un fuerte remordimiento. Había un conflicto interno dentro de John. Él sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien, pero sentía el impulso constantemente de meterse en los ataúdes para acariciar a los jóvenes muertos. Es así como un día, en esta lucha interna que él tenía entre el bien y el mal, decidió optar por abandonar ese trabajo, volver a su hogar, a su casa con su familia e intentar terminar los estudios. Podríamos decir que él tenía intenciones de mejorar y de hacer algo con su vida. Es así como pasaron los años y John logró finalmente graduarse en una escuela de negocios. Consiguió trabajo en una empresa de zapatos y logró mudarse a Springfield. Y allí conoció a quien sería su primera esposa, Marlene Myers. En 1964 decidieron casarse y tuvieron 2 hijos. Es en este punto que decidieron mudarse a Waterloo, específicamente a Iowa. Es acá donde John dirigió varias franquicias de la cadena de comida rápida KFC o KFC, no sé realmente cómo lo dicen en Estados Unidos, pero bueno, esa tienda que es muy conocida, gracias a que era propiedad de su suegro. Uno creería que en este punto John logró salir adelante y que se convirtió en una persona común y corriente. Pero si esto fuera así, yo no estaría haciendo este video, ¿no? Claramente. En la cabeza de John aún persistían pensamientos muy oscuros, pensamientos que él quería hacer realidad, sumado a que sus fantasías homosexuales no cesaban, algo que él siempre había intentado reprimir toda su vida. Podríamos decirse que sus fantasías encontraron una vía para manifestarse cuando él se unió a la Cámara Junior de los Estados Unidos de Waterloo. Como miembro reconocido y respetado por su comunidad, John recibió varias distinciones, pero todo era una fachada. Con el paso del tiempo, esta institución se vio inmersa en actividades relacionadas con la prostitución, las drogas, el intercambio de parejas, todo lo que nos podamos llegar a imaginar. Y John era uno de los más asiduos a este lugar, al punto que terminó transformando el sótano de su casa en una especie de club, donde todo tipo de personalidades y meretrices se acercaban a este lugar. Pero al poco tiempo John logró también que los adolescentes que estaban en busca de alcohol o de rebelarse un poco de sus padres encontraban refugio en el sótano de John, que era como una especie de club clandestino. Gracias al estatus social que había ganado John, podía acceder a muchos adolescentes que en su mayoría eran hijos de los socios de él.
y siempre que tenía oportunidad intentaba convencerlos para mantener relaciones sexuales. Y es en este periodo donde John comienza a dejar salir su lado más oscuro. La primera víctima fue Donald Burgess, de 15 años, al que John intentó engatusar convenciéndolo de que le pondría en el sótano de su casa una película pornográfica. Sé que escuchar todo esto para la época actual es como un poco descabellado, pero tengamos en cuenta que estamos hablando de la década del 70. Para que un niño o un adolescente pudiera ver pornografía era como toda una osadía, como toda una rebeldía encontrar una revista con una mujer, no sé, con poca ropa o en malla. Así que no es raro pensar que los chicos, como objeto de diversión, vayan a lugares donde tenían la posibilidad de ver pornografía. Nada más llegar al domicilio, John le puso la película pornográfica e hizo que Donald se emborrachara. Cuando el chico ya estaba bajo los efectos del alcohol, John lo obligó a que le practicara sexo oral. El adolescente, preso del pánico, hizo lo que John estaba obligando a que le hiciera. Por suerte, no decidió matarlo y pudo volver a su casa. Pero el adolescente apenas ingresó a su hogar, se quebró en llanto y le contó a sus padres todo lo ocurrido. Por suerte, los padres le creyeron y fueron inmediatamente a la comisaría, donde hicieron la denuncia contra John por abuso sexual. Tras ser detenido y llevado ante un tribunal, John alegó que era víctima de acusaciones falsas y que todo era una estrategia para desprestigiarlo políticamente, ya que el padre de Donald, el chico que lo acusó por abuso sexual, era el rival en la Cámara Junior de John. Este argumento afortunadamente no le sirvió de nada, y mucho menos cuando se supo que John había contratado a un matón para que le diera una paliza a Donald. Los abogados de John, en un intento desesperado por salvar a su cliente, pidieron una evaluación psiquiátrica. El informe psiquiátrico constató que John padecía de un trastorno de personalidad antisocial, pero pese al informe, John fue declarado apto y responsable de sus actos. De igual forma, los abogados la tenían muy difícil porque el mismo John había dicho en el tribunal que se declaraba culpable de haber mantenido sexo oral con Donald, pero que fue el niño, el adolescente, el que lo buscó, el que lo sedujo, que él quería que John hiciera eso. Es así como en 1968 John fue sentenciado a 10 años de prisión en la cárcel de máxima seguridad de Iowa. Y tras ese veredicto, John jamás volvió a ver a su primera esposa ni a ninguno de sus 2 hijos. Y acá es la parte en donde yo me empiezo a indignar. Como ocurre en la mayoría de los casos de este tipo de presos de naturaleza sexual, el presidio para John fue prácticamente un paseo por el parque. Se comportaba como una persona modelo, tanto así que logró ser el cocinero del penitenciario. Todo en él irradiaba ejemplaridad. Tal vez sea por eso que solamente cumplió 18 meses de la condena, con la posibilidad de estar solamente 12 meses bajo vigilancia. Tras este breve periodo entre las rejas, John decidió regresar al estado de Illinois, pero en una zona donde nadie supiera sus antecedentes penales. Compró una casa e hizo una nueva etapa profesional en el sector de la construcción. Allí se contactó con una vieja amiga del instituto, Carol Hoff, con quien contrajo segundas nupcias. Pero, como era de esperarse, los impulsos de John no cesaron y en 1971, apenas tuvo otra oportunidad, atacó a otro adolescente. Este chico lo denunció a John, pero lamentablemente no ratificó la denuncia. Es así como John se salvó de la cárcel una vez más. Pero la parte más increíble es que las autoridades de este estado no le dieron aviso a los oficiales que estaban a cargo de, digamos, la libertad condicional de John. Es decir, que los oficiales que tenían que enterarse de esto nunca fueron constatados, nunca les informaron sobre esta denuncia, que de hacerlo tal vez hubiesen salvado muchísimas vidas, pero bueno, así fue como procedieron los hechos. Como en la mayoría de los delincuentes sexuales que además son pedófilos, John trató de conseguir un oficio o una profesión que lo lograra acercarse a los niños o a los adolescentes sin llamar demasiado la atención. Y esto es algo clave que como sociedad tenemos que entender, porque siempre nuestro sentido común nos hace pensar que gente como John son como monstruos o personas locas
que nos damos cuenta a simple vista que son así, pero la realidad es que pasan completamente desapercibidos y normalmente buscan, digamos, tener acceso que les facilite estar con niños o adolescentes. Estas personas no son distintos a nosotros, son humanos y saben perfectamente que lo que están haciendo está mal. Por eso siempre hay toda una premeditación detrás de lo que hacen, porque ellos son conscientes que la sociedad no permite lo que ellos quieren hacer y que si los descubren hay consecuencias muy graves. Por eso van a hacer todo lo posible para salirse con la suya sin ser atrapados. Y el caso de John obviamente no fue una excepción. Se inventó una imagen íntegra y honorable y se disfrazó de Pogo el payaso y actuaba ante los niños de toda la comunidad. Al mismo tiempo que John actuaba de payaso para los niños, él todavía seguía fuertemente vinculado a la política, al punto de que logró tener bastante presencia dentro del Partido Demócrata. Para que se den una idea, logró sacarse una fotografía con Rosalynn Carter, quien fue la primera dama y la mujer del presidente Jimmy Carter. En la imagen incluso se puede leer la siguiente dedicatoria: para John Gacy, los mejores deseos. Lo que no sabía la primera dama es que en ese momento su fiel político había asesinado a más de 30 niños. Una de las primeras víctimas en morir de John fue Timothy McCoy, de 16 años, quien ese día John lo interceptó cuando Timothy estaba completamente solo esperando en la estación de autobuses. John lo convenció de que ya era muy tarde y que podría quedarse en su casa a dormir y tomarse el autobús al día siguiente. El niño no vio mayores razones por las cuales desconfiar y aceptó. Y esto es lo que supuestamente cuenta John. A la mañana siguiente vio al niño con un cuchillo en la mano y John se sintió amenazado y creyó que iba a matarlo, pero que supuestamente el chico tenía un cuchillo porque estaba untándose una mantequilla en una tostada. Como esto viene de boca de John, realmente no podemos saber lo que sucedió, pero lo que sí sabemos que pasó es que John le asestó varias puñaladas al chico. Y cuando del cuerpo del niño empezó a brotar una gran cantidad de sangre, John tuvo un orgasmo. En palabras de John, dijo que ver esa cantidad de sangre brotando del cuerpo lo excitó sobremanera. Acto seguido, enterró el cuerpo en el garage de su casa. Y es así cuando John supo que esta cacería no tendría fin y buscó a su próxima víctima. Los siguientes en morir fueron John Butkovich, de 17 años, Samuel Stapleton, de 14 años, James Hutchinson, cuyo cuerpo no fue identificado hasta el año 2017, Kenneth Park, de 16 años, y Michael Marino, de 14. Y la lista de nombres tristemente sigue por docenas y docenas. El modus operandi era siempre el mismo. John engatusaba a los jóvenes ofreciéndoles drogas, pornografía o ofreciéndoles ofertas de trabajo de $5 la hora. Y una vez que los chicos se encontraban completamente en confianza y vulnerables, John los dormía con cloroformo. Una vez dormidos, los ataba, los torturaba, los violaba y los asesinaba estrangulándolos con un cinturón alrededor del cuello, mientras los presionaba con un palo o con un cuchillo. Los niños, una vez que eran asesinados, eran enterrados en la cochera de John. Algunos de los asesinatos y de las violaciones se volvieron muchísimo más frecuentes con el segundo divorcio de John. Incluso había casi días, semanas de diferencia entre uno y otro. Uno de los casos que propició a la captura del payaso asesino fue el de Jeffrey Ragnall, un chico al que John secuestró, agredió sexualmente con varios instrumentos y luego, una vez de haber cometido este acto salvaje, lo abandonó en un parque público en 1978. Cuando el joven despertó, acudió ante las autoridades para denunciar los hechos, pero lamentablemente a nadie le importó, a ningún oficial, y no le tomaron la denuncia. Prácticamente lo ignoraron. Pero John era un joven muy valiente y él quería que su agresor pague por lo que le hicieron. Así que él emprendió su propia batalla y buscó por todos lados el automóvil de John. Después de mucho recorrer y buscar en todas las casas, pudo finalmente reconocer el vehículo. Jeffrey no lo pensó dos veces y otra vez fue a insistir a las autoridades que por favor le tomaran la denuncia y que vayan a la casa de ese sujeto que le estaba seguro que era el culpable de todo lo que él había sufrido.
Podríamos decir que por fin la policía hizo algo bueno y se apersonaron a la casa de John y lo arrestaron, pero una vez más demostraron su inoperancia, ya que a pesar de haberlo arrestado, decidieron dejarlo en libertad a la espera de juicio. Las razones de por qué la policía hizo esto realmente no se las puedo dar. No sé si es porque era Pogo el payaso, o porque estaba dentro de la política, o porque tal vez estamos situados en 1978 y todavía había mucha ignorancia con respecto al peligro que implicaba para la sociedad que alguien como John estuviera libre. Pero sea cual fuera el caso, obviamente John, en todo ese tiempo que estuvo en libertad a la espera de juicio, siguió cometiendo crímenes, a pesar de que supuestamente la policía lo tenía en el punto de mira. Pero bueno, realmente no sé cómo lo estaban mirando, pero John siguió matando chicos. La siguiente víctima fue un chico de 15 años, Robert Piest, al que John convenció de que abandonara su empleo en una farmacia y se viniera a trabajar con él en su empresa de construcción. Con lo que no contaba John es que ese día el niño le contó todo el cambio de planes a su madre y le dijo que más tarde volvería a casa contándole el resto de la historia. Pero una vez que el niño dejó su casa, su madre nunca más volvió a verlo. La denuncia de desaparición que hizo la madre hizo que la policía buscara a las últimas personas que sabían que el chico había visto antes de desaparecer, y obviamente cayeron a la casa de John. Y ahí se encontraron a un John bastante nervioso, con historias muy incongruentes. Nada de lo que estaba diciendo tenía mucho sentido. Sumado a que en este momento la policía ya estaba al tanto del largo historial de corrupción de menores que tenía John. Con estas pruebas y con la certeza de que John era sumamente sospechoso, la policía logró una orden de allanamiento. Y una vez que la policía puso un pie dentro de la casa de John, prácticamente había objetos incriminatorios por cada rincón que uno pudiese mirar. Estaba lleno de objetos personales de todos los niños que habían sido secuestrados los últimos años. Todos los niños que estaban desaparecidos y no se sabía qué era lo que había sucedido con ellos. Se encontraba la ropa, joyas, objetos de valor, objetos personales de los niños, además de un montón de fotos de pornografía infantil. Finalmente, el 22 de diciembre de 1978 se produjo la detención definitiva de John Gacy. Pero esto no fue lo más escalofriante del caso, sino cuando la policía fue al garage de John y levantaron el piso en la parte trasera. Prácticamente había un cementerio. Debajo de la casa yacían el cuerpo de 29 niños, de 29 adolescentes, chicos de todas las edades en estado de putrefacción. La peor parte es que esas no eran todas las vidas que John se había cobrado. Por falta de espacio, al resto de las víctimas que él fue matando, las tiró al río. El trabajo que tuvieron que realizar los forenses para recolectar todos los cadáveres fue tan engorroso que tardaron muchísimos meses en tener todos los cuerpos. Del subsuelo sacaron fémures, cráneos, costillas, brazos, todo envuelto en bolsas de plástico. De todos los cadáveres que sacaron de la casa de John, 8 de ellos jamás pudieron ser identificados. Hasta el día de hoy no se sabe quiénes eran esos niños. Tampoco pudieron ser identificados los que fueron encontrados en el agua. Este asesino fue tan terrible que incluso 20 años después la policía siguió encontrando cadáveres, pero esta vez en el terreno de la casa de la madre de John. En el juicio, John intentó declararse inocente, alegando que padecía de enajenación mental. Pero afortunadamente a lo largo del proceso se pudo demostrar que esto no era cierto, que John estaba apto y era completamente consciente de todos los actos que cometió. Todos los informes periciales y psiquiátricos que se le hicieron a John seguían afirmando esto, además de que todas las cosas que él había hecho, tratar de eliminar las pruebas, de ocultar todos los delitos que había cometido, la forma en que los hizo tan premeditados, todo era prácticamente una prueba viviente de que John no sufría una enajenación mental ni había hecho todo esto en arrebatos de locura. El tribunal tampoco creyó otro de sus surrealistas argumentos, de que todos los homicidios habían ocurrido accidentalmente en el desarrollo de un juego sexual, alegando una supuesta asfixia autoerótica, que salió mal en todos los casos, con todos los chicos. Si bien esto parece una locura, hasta el día de hoy es una defensa que muchos abogados siguen implementando en casos de índole sexual.
pero en este caso realmente fue un manotazo de ahogado porque había prueba suficiente para que esta teoría se caiga, o sea, no había forma de sostenerla. Es así como el 12 de marzo de 1980, John Wayne Gacy, alias Pogo el payaso, fue condenado a cadena perpetua, a varias cadenas perpetuas y a una sentencia de muerte. Durante los 14 años que tardaron en hacer firme la sentencia de ejecución, John se dedicó a pintar, a hacer cuadros y a venderlos. Todos los dibujos los firmaba bajo el apodo Pogo el payaso, y algunas de esas pinturas son de lo más tétricas. El 10 de mayo de 1994, a los 52 años de edad, John fue ejecutado mediante inyección letal. Y minutos antes de su ejecución, cientos de personas se congregaron en el exterior del recinto para celebrar que uno de los peores asesinos en serie de Estados Unidos iba a morir. Entre sus manos portaban pancartas que decían "No tears for the clown", sin lágrimas por el payaso. Por su parte, John Gacy, antes de morir, soltó unas últimas palabras a modo de maldición. "Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. Bésenme el culo. Nunca sabrán dónde están el resto". Una vez muerto, al cadáver de John le extrajeron el cerebro para que un equipo de neurólogos y psiquiatras lo estudiasen. ¿Cuál era su misión? Tratar de identificar si en el cerebro de John había algún tipo de desviación que justificara su instinto asesino, su necesidad de matar. Nunca llegaron a ninguna conclusión. Y bueno, gente, esto fue todo por hoy. Hasta acá el caso. Lo elegí porque realmente me pareció de los más interesantes, además de muy turbio. Algo que me llamó la atención y que me pareció interesante también a lo largo que investigué el caso fueron los comentarios que hizo uno de los detectives encargados de toda la investigación de Pogo el payaso. Este investigador explica entre sus motivos, que él entiende como posibles, que fue lo que hizo que tardaran tantos años en capturar a John, que fue lo que pasó que hizo que en este caso se demoraran tanto habiendo tantas pruebas. Digamos, había denuncias, historial, siempre donde estaba John los chicos desaparecían, digamos, era cuestión de ponerle un poco de intención, ¿no? De ganas a la búsqueda. Él explica que en los 70 la comunidad gay era muy discriminada y no tenía el respeto que tiene hoy en la actualidad. Si alguien de la comunidad gay o un hombre, moría en algún tipo de crimen de índole sexual, de índole homosexual, prácticamente el caso no se investigaba. Había una completa discriminación hacia los gays y un completo desinterés por las autoridades en tratar de resolver algún caso que estuviera relacionado con algo de índole homosexual. Otro comentario interesante para mí fue que él tuvo la oportunidad de hablar con John cuando lo habían arrestado y lo estaban llevando hacia la cárcel de máxima seguridad. En el camino, el investigador le preguntó a John cuántas vidas se cobró, a cuántos chicos había matado. Y John le respondió: "Bueno, yo le dije a mi abogado este número, 30 y algo, y ustedes, la policía, dijeron a los medios 32, 33, 34, pero yo diría que 45 es un buen número". Déjenme sus comentarios si les gustó el video, denle un fuerte like y suscríbanse si no están suscriptos, que eso me ayuda muchísimo con el algoritmo de YouTube. Y si pueden, si les gusta lo que hago, si les gustan lo que ven, compartan con sus amigos, conocidos los videos que hago, que eso también me ayuda muchísimo. Ahora sí, me despido y nos vemos hasta un siguiente caso. Bye bye.